Unos días de playa pueden ser suficientes para desenchufarse de la rutina. Pero además, beber el agua del mar tiene beneficios para la salud. ¿Se puede beberlo? ¿En qué cantidad? ¿Y qué pasa con la contaminación? ¿De dónde salió esta nueva tendencia? En el programa de hoy estoy hablando con Miguel Celades Rex, un apasionado del tema del agua del mar, que nos explicará todo. En la segunda parte, tocaremos la reciente polémica contra el Congreso Internacional Un Mundo Sin Cáncer, presentado por Miguel en Barcelona el enero este año de 2018, y por qué el Congreso fue atacado por los media intentando censurarlo. Miguel Celades Rex es un infatigable investigador y periodista de la verdad, apasionado de gran cantidad de asuntos normalmente ocultos al conocimiento popular. Su gran compromiso social le ha llevado a denunciar públicamente distintos temas que se han mantenido apartados y escondidos por los lobbies de poder, como son las energías libres y otros asuntos medioambientales. Actualmente es el director general de la Cumbre Europea de Exopolítica y director fundador de los Congresos de Ciencia y Espíritu, colaborador fijo de varios medios de comunicación que va entrevistado con frecuencia por canales de radio y televisión. Hola y bienvenido al nuevo programa de Agencia Cósmica, donde estaré hablando con Miguel Celades. Hola Goisha, ¿qué tal? Hola, Encantado ¿no? de reencontrarte. Encantada de verdad y qué placer de verdad tenerte por aquí. Y hablaremos del tema muy misterioso que yo conozco un poco, pero no mucho, y me gustaría aprender mucho más, el tema de los beneficios de agua del mar. Entonces tú sabes mucho de este tema, te dedicas bastante, ¿no? A difundir la información, Sí, sí. ¿sí? Bueno, sí, sí, a ver, simplemente estamos recordando lo que otros ya dijeron en su día, ¿no? Hemos retomado el legado de un tal René Quintón, que fue una especie como Nikola Tesla, pero dentro de lo que es la salud, y que este señor, pues hace ya 1900, pues ya curó varias pandemias, simplemente inyectándole directamente a la gente, digamos, agua de mar, ¿no? Pues por sentido lógico, ¿no? Porque somos agua de mar, en definitiva. A Bueno, ver, perdón que te pare aquí un momento, pero sí. Entonces empecemos por el inicio de todo, porque sí, mi mamá siempre decía no beber agua de mar porque es un veneno que ¿cómo se dice? Que que te, deshidrata. que te deshidrata, que te tapa los riñones. Exactamente, que si nos tomamos un poco de agua, esto es muy mal cuando éramos niños, Ajá. pero después cuando estoy pensando, sí que los científicos al menos dicen que toda la vida no tiene origen marino. Nosotros también cuando producimos agua, nuestro cuerpo es salado, lágrimas son saladas. Después cuando tenemos heridas, nos curamos con agua de mar. Ajá. Entonces, volvemos al inicio. Mencionaste a este señor. Explica un poco más cómo se descubrió los beneficios del agua de mar. Mira, aquí en España tú sabes que la gente cobra una cosa que se llama el salario, ¿verdad? El salario. Salario es porque se pagaba con sal, porque los mamíferos todos necesitamos las sales, no la sal que nos ponen en la mesa en los Ya. restaurantes. Eso es clorhidrato sódico. Eso es fruto de un trabajo químico, ¿eh? Con lo cual es algo químico que el cuerpo tiene que volver otra vez orgánico para poder. Entonces, la sal esta que nos ponen, la que comemos, tienen razón los médicos. Esta sal mata, esta sal sube la presión y un montón de cosas porque es sal de lo peor, ¿no? Y esta es el 99% de la sal que hay en el mercado. Pero las sales son justamente lo que necesitamos todos. Como tú hubieras dicho, cualquier flujo de nuestro cuerpo, todos, incluida la sangre, todos los flujos son saladitos. ¿Cómo son? Pues en 9 gramos de sales por cada litro. ¿Vale? Igual que si tú te vas a urgencias, pues te van a plantar, pues, bueno, agua destilada, en este caso muy ácida, con sal de la que mata, pero en definitiva te van a poner, digamos, el suero fisiológico, que es agua con sal a 9 gramos, ¿ok? Venimos del mar, realmente venimos del mar, pero venimos de un mar que estaba menos salado. Ahora, el agua de mar tiene 35 gramos de sales
por cada litro de agua de mar. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que hablamos del agua hipertónica, ¿no? Pero el agua, si la quieres hacer isotónica, la mezclas con agua dulce y ya la tienes la puedes hacer a 9 gramos. Bueno, pues esa agua te la puedes tomar. Todos sabemos que el agua de mar nos viene estupendamente para el medio externo. Cuando tú tienes cosas en la piel o enfermedades de pulmón, etcétera, bueno, pues para todo esto siempre te van a aconsejar que vayas al mar. Que vayas al mar, en el caso de infecciones, digamos, respiratorias, por el salitre, porque solamente estar al lado de la orilla del mar o vivir al lado del mar, tú estás respirando ese salitre, ¿no? Y pues si te bañas, pues verás cómo te es fantástico para todo el medio externo, para todo el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, que es la piel, ¿no? Bien, pues si te está nutriendo el medio externo, a alguien se le ocurrió que bebérsela, pues también podía nutrirte el medio interno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua de mar está compuesta justamente con la vida, de ahí salió la vida, de ahí está el ADN original, de ahí tenemos los 35 gramos de sales más todo el fitoplancton y el zooplancton, que es decir, la sopa marina, que son animalitos muy pequeños y plantitas muy pequeñas, que de eso hay un mamífero como tú y como yo, que se llama la ballena, que solo bebe agua de mar, mira lo gordita que está, y solo bebe agua de mar, fíjate, y es mamífero como nosotros, ¿ves? Entonces, el agua de mar por sí es, y te lo dice alguien que conoce bien el tema en cuanto a alimentación, porque conozco crudiveganos, ayurvedas, macrobióticos, todo. O sea, solamente hay un elemento en este planeta, mal llamado planeta Tierra, porque deberíamos llamarle planeta agua, a la vista de que es más agua que tierra, solamente hay un elemento que tenga los 118 elementos de la tabla periódica que tú y yo necesitamos para vivir, incluidos metales pesados, o sea, incluido oro, plata, en cantidades mínimas, pero es que la plata es un neurotransmisor que tú también necesitas, o sea, entonces solamente hay una cosa, y esa es el agua de mar. ¿Por qué? Porque venimos del mar surgió la vida, y esto es algo que se ha ido olvidando por razones e intereses económicos hasta, bueno, un poco, bueno, para no liarlo todo tal, ya iremos preguntando si quieres, hasta que en 1900, pues un señor con bastante sentido común dijo, oye, pues si somos agua de mar, si el agua de mar nos nutre el medio externo, pues ¿por qué no el medio interno? ¿Y por qué no la inyectamos directamente? Y este señor, el señor René Quintón, pues empezó a salvar cientos de miles de vidas simplemente a niños malnutridos, etcétera, inyectándoles agua de mar. Se puede administrar por muchos sitios, te la puedes beber, si te bañas es casi lo mismo que si te la bebes, porque es casi lo mismo. Mucha gente que dice, bueno, bañarme sí, pero bebérmela no. Pues sí, es lo mismo, si somos oriundos, somos un puro agujero, la gente se cree que la piel es impermeable, tú te pones una crema y la absorbes, tú vas a la playa y estás absorbiendo por toda la piel, o sea que es prácticamente lo mismo bañarse en ella que bebérsela, o que hay un médico, por ejemplo, que lo que hace es te difumina agua de mar para que tú respires y todo aquello te está limpiando. Ahí vas a la farmacia si tienes la nariz tapada y te dan pues una marca, Rinomer se llama, y hay otras que simplemente es un chorro de agua de mar, pues que te limpia la nariz. Y ya lo venden allí. Agua de mar pura. Bueno, pues chicos, pues ¿sabes cuál es el problema, Goisha? De que hay mucha y es gratis. Ese es el gran problema. Entonces, por esa razón, a ti y a mí nos contaron de que no te la bebas porque te puedes morir, te tapan los riñones. Yo he oído también que te vuelves loco, que te mueres, que tal. Cuando resulta que de los 200.000 náufragos que cada año naufragan y mueren, solamente se salvan aquellos que en un momento de desesperación beben agua de mar. Son los únicos que se salvan. Pues me gustaría hablar más de la administración del agua de mar y cómo utilizarla exactamente. Ajá. Pero antes quería preguntar, ¿hay algunos estudios hechos, científicos, médicos, que han aprobado, verificado los beneficios del agua de mar? No te los acabas. No te acabas en toda tu vida de estudiar todos los estudios que hay. Ajá. O sea, no nos los acabamos. Todos los que quieras. Ajá. Todos los que quieras y más. Pero, ¿qué ocurrió? Que una persona coetánea del señor René Quintón fue el señor Pasteur. Entonces, digamos que
René Quintón dijo, fue más a la prevención, dijo, si estamos tomando agua de mar, nos estamos nutriendo, realmente estamos haciendo algo para nuestra salud fantástico, pero Pasteur lo que hizo fue decir, no, no, mejor vamos a fabricar un específico para cada una de las cosas que hay. Tú tienes esto, pues yo te fabrico este, tú tienes el otro, o sea, no fue a la prevención. Quiere decir, Quiere decir, una cosa era preventiva y la otra cosa es te voy a curar lo que tú tienes con una vacuna o con, ¿sabes? Pero ¿qué ocurre? Que eso es más fácil de vender. Si yo una vacuna la sintetizo, le pongo el copyright, entonces sí te la puedo vender a ti cobrándote 1000 veces más de lo que cuesta eso. El agua de mar difícilmente le puede sacar dinero, sobre todo si lo que estamos diciendo, que vayas al mar y que cojas agua del mar. Punto. Es gratis, hay mucha, no se puede poner el copyright. Pues hablemos de esto. ¿Cómo se bebe exactamente agua de mar? ¿Es solamente ir al agua y coger y beber? Y si es así, si es tan sencillo, ¿por qué entonces están vendiendo aguas de mar en botellas, por ejemplo? ¿Qué es la diferencia entre diferentes aguas? La última pregunta es muy sencilla. O sea, a mí me gustan las mandarinas o las naranjas y estamos en un país que fabrica, bueno, que se cultiva muchas naranjas. ¿Por qué la gente no va al árbol a coger una mandarina o una naranja y a comérsela ahí? Pues porque vivimos en Barcelona, ¿te acuerdas? Entonces tenemos aquí un supermercado aquí abajo y las naranjas las compramos en el supermercado. No vamos a cogerlas del árbol. De la misma forma, tú puedes coger agua de mar. Estamos en un país rodeado de mar, pero muchas veces pues no puedes ir al bar a mojarte los pies y a recoger. Con lo cual te vas al Corte Inglés, porque desde que estamos dando conferencias del agua de mar ya hay 14 embotelladoras. Ahora si quieres te enseño una botella de las que tenemos, y hay 14 embotelladoras de agua de mar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque es que en el fondo se ha usado siempre. Se ha usado siempre. Tú vas a los pescadores antiguos, a la gente antigua, y ellos cocinan con agua de mar. Ferran Adrià, el gran cocinero, el gran chef español, la paella, el suquet que le llama, que es una especie de zarzuela, la hace con agua de mar. Yo aquí en mi casa todo lo cocinamos con agua de mar. Donde tú tienes que poner agua del grifo cargada de flúor y de ya sabemos cuántas cosas, y luego sal de la que mata para hacerte unos espaguetis, hombre, pues no pongas agua mala y sal mala. Pon mitad de agua de mar, la rebajas un poco con agua dulce, ahí ya el punto que tú quieras de sabor, digamos, y oye, el espagueti por ósmosis se está nutriendo de ese agua de mar, y cuando te tomas ese espagueti blanco, que no alimenta nada, realmente no es ningún alimento, ahí sí te está alimentando, porque ha adquirido por ósmosis todos esos elementos que tú necesitas todos los días, ¿sabes? O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Decías sistemas para tomarla, ¿no? Ya, pero tengo una pregunta más sobre eso. Entonces entiendo que lo venden por comodidad, porque claro, no siempre podemos ir al mar y coger, y no todos vivimos cerca del mar también. Si vives en Madrid tienes un problema. Entiendo, por eso es lo mismo con pescado. ¿Por qué estamos pagando por pescado si no podemos ir y claro, exactamente tú puedes tener un árbol, pero la quieres en el Mercadona o en el Aldi. Pero yo pensé que el motivo era diferente. Que el motivo era que esta agua embotellada está filtrada o dilutada de alguna manera, que esta agua tiene menos porcentaje de sal, que hay algún proceso que se quita un poco el exceso de sal, y esto es lo que hay en la botella. Hay varias cosas aquí. Primero, el agua de mar no tiene sal. ¿No tiene sal? No, vale. El sabor salado del agua de mar se lo da el sodio. Vale, entonces es sodio, sí, entonces... Sodio. Pero es verdad que está salada, pues digamos, pues por el de sabor puede estar un poco dura. No le quitan salubre, no, la dejan igual, tal cual, si no pierde propiedades, ¿no? Simplemente lo que hacen es, por legislación, matar todos los animales y plantas que hay. Es decir, del agua de mar que hemos dicho que tiene muchos animalitos, zooplancton, y muchos plantitas, fitoplancton, pues todos esos animalitos y plantitas, por radiación, los matan. Con lo cual sigue siendo un agua de mar muy valiosa, porque están todos los 118 elementos. Esos están, pero han matado, digamos, parte del alimento que alimenta a la ballena, para que solamente come eso, ¿sabes? Vale. Entonces, pero y la gente no va al mar
entre otras cosas, porque la primera pregunta que se están haciendo ahora, la gente que esté viendo este vídeo, que es la primera pregunta que yo me hice también, es decir, pero oye, pero el agua de mar no está contaminada. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la contaminación? Pues Especialmente tan cerca de los puertos grandes, las ciudades grandes, por ejemplo, aquí en Barceloneta, donde vivimos, la agua seguro que no es tan pura y limpia. Sí, ¿Qué pasa? hay una cosa que se llama sentido común, ¿ok? Que es a veces, como dicen, el menos común de los sentidos, ¿no? Si tú vas a coger agua de mar para después usarla para los espaguetis, para los macarrones y para todo, o para bebértela como hago yo cada mañana bebo medio vasito de agua de mar con un chorrito de limón. Bomba alcalina que me deja alcalinizado y después ya no hago tanto caso, pero por la mañana ya se me ha ido un poco. Contaminación. Contaminación. Bien, si tú vas a coger agua de mar, hombre, pues no la cojas al lado de un sitio que hay una cloaca que está saliendo, no la cojas un domingo a las 12 del mediodía en Lloret de Mar, que está reventado de gente, que los hombres y mujeres se ponen cremas, que las cremas están flotando, se ve, en el agua flotando. No la cojas de la superficie, que ahí sí flotan las cosas, cógela de un poco más abajo y vete a un sitio limpio, pero por sentido común. Ahora bien, en ese sentido limpio, en ese sitio, digamos, tú puedes cogerla perfectamente por muchas razones. Primero, porque el agua que tienes ahí, apenas hay un poco de oleaje, a la vuelta de 20 minutos ya está muy, muy lejos de allí. ¿Sabes un pequeño detalle? Los peces, todos los peces mueren de viejos o por depredación. Los peces no tienen enfermedades, pueden tener parásitos, pero enfermedades no. Los peces mueren de viejos o por comer o ser comidos. Qué cosa más curiosa, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque viven en un ambiente alcalino. Tienen un estrés lógico, están todo el día, pues bueno, moviéndose, navegando y tal. Y sí, el estrés, sí, cuando viene uno más grande, pues tienen que correr un poco, o correr un poco para cazar uno más pequeño. Ya está, pero todos los peces muertos que puedes ver, que verás muchos en televisión, los verás en ríos. O los verás también, claro, en la orilla del mar. Claro, si ha caído chapapote, si ha habido un problema grave, y esa orilla, ese agua la va filtrando, el océano lo reconvierte todo, pero a veces no da tiempo. Entonces, sí, en la orilla puedes ver algunas cosas. Es curioso, ¿no? Es curioso, es verdad, es verdad. No lo pensé, pero sí es verdad. Fíjate otra cosa curiosa. Sí. A los peces también hay que echarles sal cuando los cocinamos, porque los peces, como todos los vertebrados, como tú como yo, también tienen 9 gramos de sales, que no de sal, por cada litro de sangre, digamos. Es decir, están igual que nosotros, en 9 gramos, son isotónicos como nosotros, por eso hay que echarle sal, ¿sabes? Bueno, es curioso también. Curioso, ¿no? Sí, yo no soy muy cocinera, pero sí, es curioso. Ahora, entonces, ¿cómo beberlo exactamente? ¿Qué son los usos recomendados? Pues en cualquier forma que la puedas utilizar, que la puedas introducir en tu cuerpo, te va a ser bien. ¿Pero cuánto al día? ¿La cantidad? El tema, por ejemplo, si hablamos de inyecciones, pues bueno, hace unos años lo han prohibido. Ya no te puedes inyectar. Ya, no creo que eso no va a ser muy... digamos, por difusión, así y tal, pues sí, eso lo puedes hacer siempre. Y si no, con un spray, la tal, ¿no? Si te bañas, pues es ideal bañarte, porque además que te entra y te nutre y tal. Y beberla, que es a lo que vamos, pues bueno, es como todo. La primera vez, y ahora te voy a invitar a un vasito de agua de mar y le vamos a poner un poquito de zumo de limón. Porque ¿sabes qué? Así se queda como el zumo de los berberechos. ¿No te gusta a ti cuando ves que sí? Pues está saladito. Pues sabe a eso un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues que la primera vez que lo bebes te choca un poco. Te recuerdas el día que la ola te revolcó y que tragaste agua y... ¡Ay, pero si esto sabe a mar! Pues sí, cuántas cosas saben a mar y están muy buenas para el que le gusta lo saladito, ¿no? Pero siempre le digo a la gente, acuérdate la primera vez que te tomaste una cerveza. Seguramente tampoco estaba buena. No, es que no me gusta hasta ahora. No me gusta la cerveza. Y a ti ni hasta ahora. Bueno, pues mucha gente, pero todo el mundo se acordará del primer día que probó una cerveza que dijo, qué malo que es. O una tónica. O cualquier cosa, sí. O un whisky. O sea, la primera vez, uy, qué malo. Sí. Pues entonces, oye, pues cuestión de habituarse un poco, ¿no? No es que esté malo, es que simplemente choca. Pues ya está. Entonces, ¿cómo? Pues poquito a poco, por sentido común otra vez. O sea, tú puedes tomar medio litro de agua de mar diariamente y tú vas a vivir mucho más años y mucho más sana. No, hasta medio litro. ¿Piensas que está bien? Sí, no pero no el primer día. No porque si el primer día te bebes medio litro, vas a ir corriendo al baño. Vas a ir corriendo al baño, vas a tener, pues bueno, un
poco de diarrea, pero no va a ser una diarrea infecciosa, va a ser una diarrea que vas a drenar cantidad de patógenos muertos. Entonces no tiene ningún efecto de deshidratación. Ninguno. Para nada, o sea, en ese sentido, ninguno. O sea, es más, si tú a veces, una vez has cocinado con agua de mar y antes de pillarle el punto lo haces todo que te queda muy salado, no te pasa como cuando bebes mucha agua de mar, comes mucha sal que luego tienes sed y sed. No, 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 al revés, estás feliz y contento, no tienes sed después. Pero ¿por qué entonces los científicos y los médicos, porque he leído algunos artículos contra beber agua del mar y están diciendo que sí, que tiene este efecto un poco adverso para los riñones? ¿Por qué entonces esta opinión opuesta Mira, de los médicos? Si ahora te invito a ese vaso de... Mira, hace poco estuve en Televisión Española, Sí. ¿vale? Para hacer, que salimos en los informativos, que primero todo muy bien, los dos periodistas estoy seguro que a día de hoy están tomando agua de mar, pero claro, luego cuando salió en Televisión Española, salió luego el listo de turno diciendo, no, no, es que si el médico afamado, diciendo que si te bebes medio agua de mar, medio agua de mar no, medio litro de agua de mar, te mueres. Bueno, todavía se están riendo en el grupo nuestro de los beneficios del agua de mar, todavía se están riendo los miles de personas que beben eso cada día y que no se han muerto, como yo, ¿no? Pero, mira, si tú bebes agua de mar, el sodio, perdón, el cloro es súper diurético. Tú vas a ir al baño rápidamente. Si ahora yo te estaba contando, cuando vino Televisión Española, me tuve que ver para hacer las tomas, las distintas tomas, y para que no me cortaran justamente, me lo bebí entero, varios vasos. Bien, pues bastantes vasos ese día, ¿no? Que además habíamos cogido ese mismo día, lo filmaron y tal. Bueno, pues fui al baño muy rápido. Sí, el cloro lo que hace es que vayas al baño rapidísimo. Y ahora cuando nos tomemos ese vaso, pues irás al baño rápido. Con lo cual es diurético. Lo que te hace es ir al baño rápidamente. Todo lo contrario que te decían que te tapaba el riñón. Ángel Gracia, como médico, cada vez que se enfrentaba con un médico le decían, oiga, es que si usted bebe agua de mar, se le va a tapar el riñón. El doctor Ángel Gracia, que era muy listo en ese sentido, bueno, que sigue siendo, evidentemente, decía, ¿cuántos pacientes ha tenido usted, señor doctor, que hayan venido aquí con el riñón tapado por agua de mar? Hombre, yo nunca ninguno. Pues cállase la boca, no repita el dogma, porque eso es mentira. Pero ahora mismo ya se entiende que no se muere así del mismo día, sabes que no hay efectos adversos así en corto plazo, pero tal vez, solo pregunto, Sí. si hay algunos estudios que han examinado los efectos adversos en largo plazo, por ejemplo, en 30 años, tal vez estamos dañando algo de riñón o algo de la manera más, sabes, de largo plazo que yo creo que hay bastante más estudios que te están diciendo que el consumo de agua de mar te va a hacer vivir 30 años más o 10 años más o lo que sean, a estudios que digan lo contrario. No creo que nadie haya hecho un estudio lo contrario, porque es que sería como decir, es que el agua de mar es como el aire, el aire está contaminado, el uso del aire dentro de 30 años no va a llevar algo, hombre sí, pues nos haremos más viejos por la oxidación, pero es que lo que hay es el aire que hay, pues el agua de mar igual, ¿no? O sea que... Pues siguiendo con el tema de las críticas, a ver, ¿Sí? tengo una frase aquí que apunté de alguna crítica que encontré ayer mismo. No me digas que me critican por ahí, no me digas. No a ti, pero están criticando el tema El un tema poco, del agua de mar, algunos. muy bien. Dicen, beber agua de mar es un engañabobos basado en las teorías de René Quinton y promovida por gente como Ahí estoy yo, ¿no? No estás qué bueno, tú, no ahí estás he tú. pringado. Habituales de congresos de ciencia y espíritu, Claro. terapias naturales y demás mandangas. Sabía yo que salía por alguna parte, por ¿Cómo los congresos de ciencia espíritu. ¿Cómo respondes? Pues sí, que en el mundo tiene que haber de todo. Entonces hay mucha gente que no tiene otra cosa que hacer que empezar a malmeter. Piensa que esto, o sea, cuando en los congresos de ciencia y espíritu, estos congresos tan terribles que hemos estado haciendo, que hemos hecho 18, ¿no? Pues hemos tocado cualquier tema, pues te saltan los torquemadas de turno y te salta la Santa Inquisición en pleno a decir esto que estás diciendo es una herejía, ¿no? Cuando trajimos a Teresa Forcade, y yo siempre comento esto porque la trajimos en las campañas ¿A quién? Teresa Forcade, Vale, no sé si la conoces. Oye, bien.
monja benedictina, que bueno, ha dejado los hábitos, pero una tremenda, vamos, yo creo que esta mujer es de otro planeta, ¿no? Y bueno, estaba dando clases en Berlín cuando la trajimos la primera vez aquí, y bueno, o sea, ella empezó a hablar sobre la vacuna de la gripe A. ¿Te acuerdas de la gripe A? ¿Te acuerdas de los titulares que todos eran pandemia, 200 millones de muertos en todo el mundo, toda la población humana tiene que vacunarse y ponerse la vacuna? Y mandan un montón de vacunas a Austria y esas vacunas se las meten a 18 hurones y los 18 hurones mueren ese mismo día. La vacuna que nos iban a mandar. Entonces, estos, que son los que hacen estas críticas, son justamente los que de una o de otra forma, directa o indirectamente, son los que están trabajando por las corporaciones, las grandes corporaciones. Médicos, hay médicos buenos y médicos malos. Igual que peluqueros, ¿vale? O sea, yo no me voy a meter nunca con un médico, pero sí me voy a meter con la corporación médica. Farmacéuticos, mi suegra era farmacéutica y era una bellísima persona, pero otra cosa es la farmacia, la gran industria farmacéutica, esa que es capaz de... Yo soy director de marketing de varias empresas y un cliente cautivo es lo que todo cliente... director de marketing necesita. O sea, que tú seas mi cliente y que por narices tengas que seguir siendo mi cliente el resto de tu vida. Eso solo se consigue si yo tengo el monopolio de un mercado o si yo te estoy dando un fármaco que te está haciendo dependiente, que no te mata, porque si te matan se me acaba el negocio a mí, no te puedes morir, ¿vale? Pero no te cura. Un medicamento que cura no es un buen medicamento. Y si a eso le sumas que los medicamentos que deberían ser los buenos son gratuitos prácticamente o de muy bajo coste, pues bueno, pues ahí tienes, por deducción propia, ya sabes por qué salen este tipo de críticas y este tipo de críticos, ¿no? Estos equivaldrían a la Santa Inquisición en su día, ¿sabes? Hablando de los médicos, es lo que quería preguntarte. ¿Cómo es la reacción del mundo médico académico sobre agua de mar? Bueno, los honestos se callan. Yo entiendo que mucha gente es fastidioso perder el trabajo o que una cosa que te ha costado muchos años de carrera y que pues que te fastidie por ahí, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Entonces hay mucha gente que realmente son están secuestrados, digamos, por el sistema, ¿no? Otros no lo saben, otros no saben este tipo de cosas porque han estado durante 5 años programados y reprogramados a repetir el dogma de siempre sin cuestionarte nada, sin buscar nada alternativo. Pero hay algunos, los que saben de esto, que estos para mí son cínicos y son malas personas. Pero el consuelo que me da es que como el universo es curvo y continuo y hay una causa y un efecto y lo que tú lanzas por aquí te viene por el cogote, el universo los pondrá en su sitio, ¿no? Pero realmente la reacción del mundo, como decía Ángel Gracia, del bioterrorismo científico académico, ¿no? La reacción de ese complejo, complicadísimo sistema a nivel de salud es súper agresiva y súper violenta. No van a entrar en debate a debatir si el agua de mar es buena o es mala. Te van a atacar a ti. Porque tú, bueno, es que tú eres un mentiroso, es que tú eres un tal. Van a ir a ataque ad hominem. Jamás van a entrar como en otros temas, ¿eh? Nunca entran a debate, entran ahí. Y ahora, ¿esta agua se puede dar a los niños también en la misma cantidad? ¿Los niños pequeños, bebés? Sí, perfectamente. Sí. O sea, ¿Y lo a vas las a tener... mascotas? ¿A los perros, gatos? Bueno, cuando tú vayas con un perro al mar, tu perro se va a tirar de cabeza al mar y va a empezar a revolcarse, a nutrirse y va a empezar a beber agua. Entonces a lo mejor si tú no lo sabes dices, Siempre no decimos bebas que agua, no, porque luego vas a tener carrinas y vas a tener sí. tal. Pues el perro sabe lo que tiene que hacer. El perro quiere hacerse una limpieza de colon interna. Y entonces el perro por eso bebe agua de mar, porque se quiere nutrir, pero tú no lo dejas. Sí, pero mi perro también come popós. Bueno, come de todo, sí. Es verdad, a veces no Mira, sabe cómo tengo distinguir. imágenes, Goisha, de elefantes, de tigres de Bengala que entran, por primera vez ven el mar. Mira, se lo pasan Están pipa, felices, ¿no? felices, bebiendo, tal, jugando con ellos. O sea, son felices. A un gato, a un perro, tú en tu casa le pones agua normal y agua de mar y a los pocos días verás cómo se va hacia el agua de mar.
A todo el ganado del mundo, todo el ganado, cada X tiempo, no sé exactamente con qué periodicidad, les tienen que dar unas bolas de sal para que ellos coman sal, porque si no se mueren. Entonces, claro, a ese ganado sé de gente que le está dando agua de mar al ganado y le ha crecido un 35% más, mucho más sano, muchísimo más de todo. Ujú. Pero claro, tiene que andar callado. Como lo diga, van a ir a por él. Oiga, que usted no le está poniendo vacunas, ni antibióticos, ni todas las porquerías que le metemos a los demás animales. Su ganado va a ser peligroso. No, mi ganado va a estar sanísimo. En vez del ganado que está cargado de antibióticos. Los animales igual, los animales, Sí. todos los vertebrados. O sea, venimos todos del mar. Con lo cual, todo lo que sea el agua de mar en cualquiera de sus vertientes, sea bebida, cualquiera, te está nutriendo y va a hacer que tú o cualquier persona, que ahora no solo con esto, porque yo puedo ser un friki que estoy contando esto que se me ha ocurrido viniendo para acá, pero cuando investiguen un poquito y de toda esa gente investigue un poquito y empiecen a tomar su vasito de agua de mar cada día o empiecen a cocinar con agua de mar, don todo lo que lleve agua y sal, no le pongas agua del grifo y sal de la que mata, ponle agua de mar en la medida, ¿vale? Y ya está, con eso solo esa persona va a vivir unos cuantos años más y más sana. Fíjate la promesa que estamos haciendo ahora, ¿eh? Que es muy gorda, ¿eh? Así que por favor, la gente que tenga bueno, que tenga solamente, si se cree un poquito, ¿vale? Porque yo no gano nada con esto, ¿eh? Ni tú tampoco encima, ¿eh? O sea que si se lo creen un poquito y investigan un poquito y se dan cuenta realmente, van a vivir muchos años más. A lo mejor 5 años más de vida, a ti que eres jovencísima y tal, pues ahora dices, bueno, pero cuando estás cerca, 5 años más, vendes tu alma al diablo, ¿eh? Por 5 años más de vida, Sí. con lo cual, Pero entonces, ¿tú cuánto tiempo ya estás bebiendo agua? agua de mar desde Sí. hace, pues cara, 5 añitos o así. 5 años. Sí. Y ahora, comparando este tiempo que estás bebiendo agua de mar y antes, ¿qué notas? ¿Qué diferencias estás notando? Yo no soy un buen ejemplo a seguir. No. No Ok. soy ningún buen ejemplo a seguir porque yo fumo, bebo bebidas con flúor, en fin, ¿vale? O sea, no soy... Decía Ángel Gracia que para practicar la salud, no, perdón, que para recetar la salud hay que practicarla, pero yo no receto salud. O sea, yo simplemente digo, como periodista me he dado cuenta de un gran engaño que es el agua de mar, como otros tantos que me meto en todos los jardines, pues este está aquí. No pretendo ser especialista ni el tío de los datos, para eso están los especialistas, ¿no? ¿Yo qué he notado? Hombre, yo me he notado mejor, pero no te sabría, no te lo definiría mucho Sí. porque puede ser de otras circunstancias. Yo como bien, pero tengo un gran problema. Por ejemplo, el dulce, estoy enganchado con el Yo dulce. también. Eh, Yo creo que la vida es balance, la vida es muy corta, ¿no? Entonces hay que disfrutar un poco y, bueno, al menos esto es para mí. No estoy diciendo que así tiene que vivir todo el mundo, pero la vida... yo disfruto un poco de todo. Bueno, carne no como, por ejemplo, soy Ajá, vegetariana, muy bien. pero todo de dulces, aquí estoy con un poco de Coca-Cola. Uy, Ok, ya sé que es mala, pero bueno, un sí, poquito sí. es mi vicio y ya está, ¿no? Y ya está. Sí, la vida son 4 días y 3 durmiendo. Entonces, es verdad que muchos vicios nos los han adquirido que a lo mejor no serían. Recuerdo también que el primer día la Coca-Cola está un poco dulce, pero yo conozco niños que sus padres, por ser vegetarianos y por mantener, no les han dado nunca Coca-Cola y a los 6 o 7 años probarla y poner una cara de asco, pero es impresionante, ¿eh? Con lo cual Creo. tan buena no está, ¿no? Yeah. Pero algunos vicios nos los han inducido, Sí. pero bueno, sí es verdad que no sé, también es ser, digamos, yo también trato de comer la mínima carne posible, la mínima, pero estuve 5 años muy radical y es un follón, es un ¿Ah, sí? lío, no puedes comer en la calle, soy pura ensalada, o sea, y al Es que final, no hay solamente ensaladas. sí, Yo no como carne, para mí, para mí es fácil. No sé, no, para mí también, sí, no yo, es difícil. Pero sí nosotros, que como un poco de pescado aún. Entonces sí. no soy como vegetariano total, como pesquetariano, Bueno, imagino que esto yo sería. comía lo que tenía hojas, lo que tenía ojos no. Ah. A veces me ponían pescado y decía, Bueno. pero tiene ojos y entonces no, ¿sabes? Muy Pero bien. bueno, ahora un poquito. Trato de comer lo mejor Sí, sí, posible, sí. pero oye, algún día pues también hay un exceso. Todo hasta lo bueno es malo en exceso. Sí. Un vaso de agua de Claro. mar es buenísimo y un tsunami es malísimo. Ya. ¿Vale? O sea que Y 20 todo- plátanos al día también. tampoco son buenos, muy También. buenos. Ahora, hablando de salud, Miguel, Sí, voy a preguntarte algo. por favor.
Voy a preguntarte algo que es curioso porque he visto algunos videos tuyos Sí, donde estás charlando, sí, dando entrevistas sí, y estás fumando. Y sí. si la gente se pregunta, ¿cómo estás hablando de salud y estás ahí fumando? Explica Vale, esta pues contradicción. se lo voy a decir a tus, Sí, sí. ¿vale? Amigos, no hagáis lo que yo hago. O sea, porque yo en ninguna parte he escrito que sea perfecto, ni quiero serlo. Ni quiero serlo, no quiero estar flotando como los angelitos. Entonces yo ya sé que fumar no es bueno, ¿vale? A mí en cada congreso, cuando me ven en la puerta, Miguel fumando, alguien como tú que esté fumando, pues chica, ¿dónde, Congreso de cáncer, dónde, encima. dónde he dicho yo que sea perfecto? Ya te digo, o sea, de todas formas, con el tabaco, si Ujú. hablamos de lo que es el concepto tabaco, no la porquería que nos vende Philip Morris, ¿vale? Del tabaco, cuidadito que hay mucha conspiración y mucho cuento también, porque el tabaco es otra de esas plantas ancestrales, como la aloe vera, como la stevia, como la hoja de coca, no la cocaína, sino la hoja de coca, y tantas cosas que ahí están, que parece que alguien hubiera puesto para ayudar al ser humano. Otra cosa es la cantidad de químicos que le ponen al tabaco y tal. Yo no voy a decir que sea bueno, ¿vale? Pero que hay conspiración y que no nos lo han contado todo, como en el agua de mar y tantas otras cosas, también es cierto. Estoy preparando un programa para eso. Ujú. Ya te lo haré llegar. Ahora, hablando del programa anterior, ¿Sí? Miguel, ¿qué ha pasado con el Congreso de la Vida contra el Cáncer? Cómo fue el título Sí, exactamente? el Congreso era un mundo contra el cáncer. Es que te he visto he visto un artículo en el periódico Sí, sí, que había bastante polémica contra este Congreso y contra sí, ti. A mí, sí. si nos puedes compartir algo de lo que ha pasado Sí, y... sí, justamente, sí fue un congreso que, bueno, se llama Un mundo contra el cáncer. Y claro, el titular les dolió. Lo que tu médico no te está contando, ¿no? Era un poco provocativo el título, pero es que pertenecía a un libro de una mujer, ella aquí no lo voy a decir, pero ella es doctora Coco March, y aquí no, aquí es Coco March, que ella, pues bueno, tiene su libro, está preparando un documental espectacular sobre, digamos, ha hecho una entrevista a más de 50 médicos en Estados Unidos, ya ha venido aquí a España a entrevistar a otros y tal, y bueno, nos calentamos en el sentido de, oye, pues hagamos un congreso, pues venga, vamos a hacer un congreso, así presentas tu libro, así te das, bueno, como vas a estar 3 meses aquí en España, vale, perfecto. Bueno, esto ha acabado con un mes y medio. ¿De qué estabas hablando exactamente en el Congreso? Perdona. Claro, es que hablábamos más del concepto prevención. O sea, Prevención, pero vale. no es algo que nosotros planteáramos. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. A Ujú. su colectivo médico, la OMS, le está diciendo que 2 de cada 3 cánceres se podían evitar simplemente teniendo un estilo de vida, pues, lógico, ¿vale? Ahora, si tú te estás machacando, tú estás ácido, porque no paras de comer carne roja, leche, tal, pues hombre, esto lo dijo ya un premio Nobel, Otto Warburg, ¿no? Donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede haber enfermedad alguna, incluido cáncer. Tú estás alcalino y estás llevando oxígeno a todas tus células, haciendo un poco de deporte porque no hay otra, ¿vale? Para llevar oxígeno, chica, a ti no te agarra ninguna enfermedad. Tú estás fuerte, tu sistema inmunológico, cualquier cosa que entra, lo rechaza, o sea. Pero claro, si tú estás hecho polvo, pues no. Entonces hablábamos de eso, de Este la, fue el tema del sí, la Congreso. prevención. Entonces, Nosotros ¿qué trajimos, pasó después? La reacción. bueno, reacción automática del Colegio de Mechas, del Colegio Médico de Barcelona, con una nota que mandan a todos los medios diciendo, por favor, comunidad internacional, por favor, medios de comunicación del mundo entero, por favor, instituciones, mandaron cartas al Colegio de Abogados, a la Generalitat, a todos, por favor, impidamos que este congreso se haga. Tenemos que evitar que... Llamaron a Barceló Hoteles, que es el del Hotel Barceló Sans, llamar al director de Barceló Hoteles para decir, señor, evite usted que se haga este Ah, congreso. entonces era antes del Congreso también. Yo pensé Antes que del congreso. todo se Todo lanzó esto después. sin comunicar con nosotros. Vale. O sea, una semana antes del congreso, a Coco Mars, que era la organizadora, y bueno, pues yo que también la estaba ayudando, oye, somos personas públicas. Lo difícil es no encontrarme, ¿vale? O sea, 1.108 personas se pusieron en contacto con nosotros para venir al congreso. Oye, ¿cómo va? ¿Y qué autobús cojo? Y no sé qué. Y ellos
no nos dicen nada a nosotros, piden ayuda a toda la comunidad de los medios de comunicación y chica, empezamos, nos vemos en los informativos de la noche, embaucadores que vienen a engañar, charlatanes, pero hablamos de los informativos de todas las cadenas, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, o sea, todas machacando, machacando, y nosotros sin saber por dónde nos está cayendo. Decir, pero bueno, si no saben ni siquiera lo que es, ¿cómo quieren evitar? ¿Tú sabes lo que le contestó el presidente bueno, el director del hotel, de Barceló Hoteles? Dijo, oiga, ¿qué me están ustedes pidiendo a mí? Que yo que les devuelva el dinero a esta gente, o sea, mándenme ustedes una orden y yo lo haré, pero nosotros vendemos contenidos, no, vendemos, digamos, espacios, no contenidos. Si viene un señor aquí a hospedarse al hotel, a mí qué más me da que este señor tenga un pleito pendiente, a hospedarse, y si unos señores vienen a hacer una charla, pues oye, pues yo les alquilo la sala, les cobro bien cobrado el dinerito que tal, y yo tengo mi cuenta de resultados. ¿Ustedes me están diciendo que yo fastidie mi cuenta de resultados? No. Y no lo consiguieron, y bueno, ya te digo, y el día antes, esto fue un sábado, vale, el viernes por la tarde intentan contactar con nosotros. El viernes antes, para ver qué es lo que íbamos a decir ahí, que le diéramos todo. Claro, cuando le dijimos, pues bueno, oiga, venga usted, no, es que mañana es sábado, es que nosotros no trabajamos los sábados. Ah, usted perdone, usted es funcionario, vale, pues nada, pues ya le mandaremos la relación de todo lo que se ha dicho ahí. Bueno, pues han visto la relación de todo lo que se dijo y en base a no me digas qué, porque ahí tengo la demanda, pues nos han abierto un expediente. Pero han abierto un expediente a mí, justamente, que yo no he hecho el congreso, y ellos lo saben, que la organizadora, y así ha salido en todos los medios, que la organizadora es la ciudadana norteamericana Coco March, ¿vale? Y ellos han contactado con ello. Bueno, pues mi abogado ha dicho, oiga, señores, ¿aquí qué tiene que ver Miguel Celades? ¿Qué tiene que ver? Todas las facturas están a nombre de esta persona, ella lo ha organizado todo, ella ha hecho la inversión, que hizo la inversión importante para que todo el mundo viniera gratis y tal, y ahora ustedes, a Miguel Celades, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues hemos mandado la contestación, pero nos están queriendo expedentar a nosotros. Señores, yo me he hinchado de hacer congresos, pero este no lo he hecho yo, justamente este no lo he hecho yo. Entonces, bueno, y ahora, bueno, claro, es más fácil atacar a una persona que está aquí en Barcelona, que fiscalmente está localizable, etcétera, a una ciudadana norteamericana, porque como manden esta sanción a unos ciudadanos norteamericanos, bueno, los abogados de Coco March todavía se estarán riendo de lo que le va de decir, pero ustedes ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué es esto? Según la Declaración Universal de los Derechos Universales, está la libertad de poder tú expresar lo que sean tus creencias o tus investigaciones con todo el derecho del mundo de que nadie te moleste, ni te diga qué vas a decir, ni qué no vas a decir. O sea, y ahora lo que están planteando es que haya, bueno, de hecho ya lo están haciendo, o sea, que antes de hacer cualquier congreso, o tú este vídeo, o un programa de radio, o una conferencia sobre salud, va a aparecer una especie de tribunal de la verdad donde tienes que tú decirle a ellos qué vas a decir para si te lo aprueban o no te lo aprueban. Chica, esto me suena a mí a un poco rancio, me suena a mí a bastantes años atrás. ¿Explicó? Sí. Donde había que decir hasta las letras de las canciones. Cuando Franco, las letras de las canciones hasta las tenían que aprobar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero es que la libertad de expresión es un derecho fundamental también, señores. Y esto, bueno, están yendo en contra de la ley, ellos. ¿Y dónde estás ahora, entonces? ¿En qué punto estás ahora mismo? Porque dijiste que hay expediente contra... Sí, mi abogado ha contestado, ha hecho las alegaciones y bueno, pues a ver ahora qué dicen. Porque claro, mi abogado dice, no, es como si te hubieran puesto una multa de aparcamiento de tu coche en Barcelona teniendo tu coche en Manresa. O sea que ahora no tiene sentido. A ver ahora cómo salen ellos. Dijiste que vayan a a preguntarle no hiciste tú este congreso, ¿no? No, no lo hice yo. ¿Y cuál era yo tu parte? ¿Ayudaste? Ayudé. Si tú que eres extranjera, vienes a España y somos amigos de hace tiempo y tal, digo, Goisha, no te preocupes, ya me ocuparé yo de ayudarte en lo que haga falta. ¿Qué salas? Pues si yo he contratado 100 salas en mi vida, pues hombre, pues mira, pues
te voy a ayudar yo, y hablé con el hotel para ayudar. Después, ¿quién tienes de presentar? Pues bueno, chica, ya te presento yo, porque conozco a todos los que han venido, al Pamies, al otro, y estoy acostumbrado, y queda mejor que presente yo que no tú, que eres un poco la anfitriona y tal, pues queda más elegante, pues yo te ayudo allí, pero bueno, que yo sepa, no es ilegal ayudar a alguien, ¿no? O sea, vamos, digo yo, hasta la fecha. Es muy extraño, y especialmente como me indicaste que que el tema de este congreso no era terapias alternativas, ¿no? A los tratamientos oncológicos, eran terapias complementarias. Y eso es un punto importante el que acabas de decir, importante. porque nosotros mismos, los del sector, tenemos que empezar a variar ese término, porque terapia alternativa significa que o esta o esta. Y otra cosa es la complementaria. A ti te están dando quimioterapia, pues chica, te están machacando. Eso es evidente, esto se ven los efectos colaterales de la quimioterapia. Oye, pues por lo menos aliméntate bien, niña, aliméntate bien mientras tanto, porque si no, si te estás machacando por una parte, que no la voy a debatir, pero te están haciendo por una parte tal, pues hombre, aliméntate. No hemos quedado en que somos lo que comemos, que la Organización Mundial de la Salud ya lo dice, también somos lo que pensamos, importante. Pero claro, esto ya es una pseudociencia. Esto ya, decir que somos lo que pensamos, ya eres un brujo. Es que todo esto para mí es sentido común, no es nada aquí, ¿sabes? Ilegal, es que es como sentido común, es lógico. La ciencia acepta el concepto placebo de que yo te dé un trocito de azúcar y te pienses que es algo que te va a curar y te cure. Esto la ciencia oficial lo acepta, pero no acepta que somos lo que pensamos. Es que es contradictorio totalmente. ¿Vale? O sea, no tiene ningún sentido. Vamos, Miguel, vamos a acabar esta charla. Dame un vaso de agua de mar, por favor, porque nunca lo probé. ¿No has probado nunca? Nunca, entonces quiero pues probar. ¿sabes a qué te vas a ver? A mar. A mar. A mar te vas a ver. Pues venga. Sí, pues venga, voy a traerlo. Pues estamos aquí con estos 2 cartones de agua de mar. Agua de mar, agua de mar. Y agua de mar. Aquí, sí. Esta gente son, bueno, una empresa que vinieron a varios congresos de los nuestros, lo vieron, pidieron un ICO y bueno, se pusieron a embotellar. Esto lo están embotellando tengo entendido, en Blanes. ¿Cuánto cuesta un cartón? 2 o 3 euros creo que cuesta, pero fíjate, todo el cartón y todo. Cartón 2 bonito, litros tiene y tal. grifo aquí bonito, ¿no? Sí. Entonces vamos, ¿cómo se...? Pues venga, mira, esto pero se hace un así. Poquito, ¿no? Sí, para probarlo no solo. está... Espera, tendrás que... Porque está medio vacío, también hemos cogido una que está medio vacía. ¿Y bebes entonces cuánto a día? Bueno, la que no te bebas tú me la bebo yo, no hay ningún problema. Eso. Para que lo pruebes, sabe a mar, o sea que... Sí, claro. Tú sabes, para lavarte los dientes, sí, también, para todo. Claro, sabe a mar. Te choca un poco porque está salado, claro. Ahora esto, por ejemplo, le pones mitad de agua dulce, también, bueno, pues ya no está tan salado. O le pones... Bueno, sí, es como agua con mucha A esto le pones un poco de limón y está más rico. Ok, vale. Pero bueno, el primer día a nadie le gusta, eso es evidente, ¿no? Un poco de tequila también se puede meter. ¿Con tequila? Tequila yo odio, ¿no? No hagáis lo que estamos diciendo. No, es que somos un poco... Sí. Vale. No está mal. Bueno, es agua salada, bueno, y ya está. Te pones cerca la cara sí, un pero poco así. Está bien. Miguel, muchas gracias. ¿Cualquier otro comentario que querías darnos? ¿Algo importante que no mencioné, no pregunté? Bueno, mira, lo mejor que podemos poner en el vídeo es que la gente, por favor, que se informe de esto, que va su vida y la gente que depende, que la vida de otros depende de la suya, es decir, las madres con hijos, etcétera, más todavía, que lo miren con cariño esto, porque van a ganar en salud y en años de vida. Simplemente que se informen al respecto. Creo que esto es un mensaje muy positivo. Podríamos hablar de muchos temas, de conspiraciones, de extraterrestres, ya sabes tú, de muchas cosas, pero este, por ejemplo, es un tema... Bueno, es un tema que, bueno, que a todo el mundo debería saber. Nos han engañado, lo han ninguneado, vamos a retomar este tema y a informar. Y que sean los organismos los que investiguen y los que pongan pues toda esa ciencia que hace falta poner para, digamos, avalar las cosas que por sentido común estamos diciendo. Bueno, muchas gracias. Miguel, fue un placer. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto. Sí, eres un hombre muy valiente, con mucho coraje, determinación, es un guerrero, como dices, y felicidades por todo lo que haces, ¿vale? Y sigue. Muchas gracias, que tú eres otra guerrera, así que no tanto, mucha fuerza. No tanto como mucha fuerza. Gracias. Y gracias a vosotros por escucharnos. Hasta luego. Chao, Adiós. Chao.